Hola, estamos aquí con la doctora Atsiri Ramírez Negrín. Es médico ginecóloga, egresada del Instituto Nacional de Perinatología, con subespecialidad en el área de uroginecología, y actualmente ejerce en forma privada en el Hospital Ángeles del Pedregal y es jefa del Departamento de Uroginecología del Hospital Manuel G. González. Vamos a tratar el tema de los pesarios. En general, los pesarios tienden a ser poco conocidos por el área de ginecología y vamos a pedirle a la doctora Atsiri que nos haga el favor de ilustrarnos. Doctora, buenas tardes, y primero que nada quiero preguntarle, ¿qué es un pesario? Hola, muchas gracias, doctor Ortiz. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente, como usted comenta, son a veces instrumentos que tenemos disponibles y que realmente no conocemos. Entonces creo que fue una excelente idea hacer este tema o platicar de este tema. Bueno, el pesario es un instrumento que se utiliza para dos cosas. Podemos hablar del pesario en obstetricia y el pesario en ginecología. Yo quisiera hablar más de lo que nos compete yo como uroginecóloga y que me dedico al piso pélvico, que es un instrumento para reducción de prolapso, ya sea uterino o de pared vaginal anterior. Tengo aquí una muestra para enseñarles. Este es un pesario, hay diferentes tipos de pesario. Este es un pesario que se llama pesario de anillo. Hay unos que son más gorditos que se llaman de dona, hay otros que tienen como un tallito que se llaman Hellhorn. Entonces es un instrumento que se utiliza para tratamiento o también se puede usar durante el diagnóstico de prolapso vaginal. Y algo muy padre es que es una manera de tratamiento conservador que se le puede ofrecer a algunas pacientes. Entonces, podemos entender que el pesario es un instrumento que ayuda a resolver problemas de estática pelvigenital. Tradicionalmente, los ginecólogos tienen la idea de que estos trastornos se resuelven casi siempre a través de cirugía. Tú nos estás comentando, doctora, que en algunos casos es una opción usar el pesario. ¿Quiénes serían las personas candidatas a usar este instrumento o este aditivo? Bueno, sobre todo las que serán candidatas son pacientes que no desean un tratamiento quirúrgico por algún motivo, o quizás, por ejemplo, como estamos ahí en las instituciones que tenemos una fila de espera muy larga, pues entonces puede ser como un tratamiento, digamos, temporal, en lo que preparamos a la paciente para una cirugía, y puede ser también utilizado en pacientes que no se pueden operar por alguna razón. Por ejemplo, pacientes con alguna cardiopatía o que no pueden pasar al quirófano porque son de muy alto riesgo, pues esas serían las perfectas candidatas. Algo muy importante es que sean pacientes de cierta manera cautivas en respecto a que sean pacientes que podamos estarlas viendo constantemente o con cierta frecuencia para que tenga sus revisiones, no una paciente que vamos a ver una vez en la vida y ya no la vamos a volver a ver, o que no podamos supervisar el pesario. Entonces, eso es algo muy importante, que sea una paciente consciente de que tiene que tener una vigilancia con cierta rutina o con cierta periodicidad. Entonces, entendemos que el pesario se puede utilizar en situaciones a lo mejor transitorias para llevarlas a un procedimiento quirúrgico, o probablemente en muchos casos es cuando las pacientes no llenen los requisitos para realizarse un procedimiento quirúrgico, tomando en cuenta sobre todo el alto riesgo que requiere este tipo de cirugías. Pero, ¿habrá alguna contraindicación para usar estos pesarios, doctora? Pues algo importante es que la paciente no se sienta cómoda con un pesario. El pesario, para que nosotros entendamos, y tengo aquí un modelo anatómico, va a ir colocado justamente en el fondo de la vagina. Entonces, si aquí tenemos la vagina, se encontrará en esta zona. Y a veces la introducción de un aparato o la misma idea de la paciente de tener algo adentro de la vagina
no le es cómodo. Entonces, lo primero es que la paciente sí vaya a sentirse cómoda o que se sienta cómoda con la introducción de este tipo de aparatos. La segunda cosa que es importante que entendamos es que es una paciente que tiene que tener vigilancia periódica. Entonces, yo a veces les digo, son pacientes que viven lejos de donde nosotros estamos, que sí se comprometan a estar acudiendo a revisión cada 2, cada 6 meses, porque dependerá de las características del pesario que vayamos a utilizar, la periodicidad del pesario. Entonces, eso creo que es lo más importante. Otra cosa es que la vagina no esté muy atrófica. Entonces, a veces tenemos pacientes que tienen una atrofia vaginal brutal y que el uso del pesario le ocasiona sangrados. Bueno, esas pacientes no serán candidatas. Por ende, es muy importante preparar a la paciente con el uso de estrógenos vaginales o en el caso de pacientes que tienen cáncer o que tuvieron un cáncer de mama o que alguna contraindicación completa para los estrógenos vaginales, que estén usando humectantes continuamente y que estén yendo a su revisión frecuentemente. Ok, doctora, muchas gracias. La otra situación es que esto más o menos es complementario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para tener un seguimiento o vigilancia de aquella paciente que ya se le aplicó ese pesario? Tomando en cuenta que estas mujeres, en la mayoría de los casos, son mujeres grandes, grandes por arriba de 50 años, casi siempre posmenopáusicas, específicamente aquellas que tienen trastornos de estática pelvigenital, que casi siempre son porque tuvieron muchos partos o están sujetos a situaciones de mucho esfuerzo, sobre todo tos crónica o un ejercicio que implique aumento de la presión abdominal. Entonces, ¿qué indicaciones o qué cuidados tendríamos que tener, aparte de aplicarle la crema lubricante y el estrógeno local, que mejore la textura del epitelio, porque a estas mujeres se les atrofia con mucha frecuencia y se pueden lastimar? Entonces, ¿qué recomendaríamos a estas pacientes para tener un seguimiento adecuado y que el beneficio sea mejor? Bueno, lo primero que yo les hago el comentario es que primero hay que colocar un pesario que sea del tamaño adecuado para la paciente. El tamaño del pesario depende de varias cosas, la longitud vaginal, el tamaño del hiato y también la posibilidad o que le quede. Hay diferentes probadores de pesarios en donde nosotros hacemos la medición o si nosotros podemos comprar diferentes tamaños de pesario para nosotros probarle los pesarios y ver. En primera instancia siempre intentamos que sea un pesario de anillo porque estos son mucho más sencillos de manejar. En el ideal o en el caso ideal es que se le retire a la paciente, ya sea que ella se lo retire o que algún familiar se lo retire al menos una vez por semana y que descanse toda la noche del pesario. Esa noche aprovechamos para que sea la noche que se coloca la crema o humectante o el estrógeno vaginal. Lo ideal es que sean 2 o 3 veces por semana esta crema, pero una de esas noches que se retira el pesario, que se coloque esa crema. Entonces, lo ideal es que la paciente se lo retire al menos una noche a la semana, o por ejemplo, si va a tener relaciones sexuales, esa noche que se lo retire ella o su pareja. Entonces, enseñarles a colocar y a retirar el pesario a las pacientes, o en el caso de que la paciente no pueda, a su familiar para que se lo retire y se lo coloque una vez por semana. Esto es factible solamente con los pesarios de anillo. Los pesarios tipo dona o los pesarios tipo Hellhorn son un poco más difíciles de manejar y realmente los familiares no los pueden retirar fácilmente o puede ser muy incómodo para el paciente. Hay casos, realmente yo tengo pacientes que sí han tenido un familiar que sí se puede retirar la dona, por ejemplo. Entonces, algo importante es crearles esta conciencia, explicarles datos de alarma, si hubiera datos de sangrado o si hubiera datos de infección, entonces también tienen que acudir a revisión. Es importante saber que el pesario va a tener la paciente va a tener una producción de un flujo que puede ser verdoso, pero que no es un flujo fétido, eso es importante. Huele diferente, pero no huele mal. Entonces, si hubiera alguno de estos datos, tendría que acudir a revisión y generalmente, si la paciente no se retira el pesario, yo sí recomiendo estarla vigilando cada mes o cada 2 meses y si la paciente se está retirando su pesario ella cada semana, al menos acudir a revisión cada 6 meses. Pues entiendo que cuando se va a utilizar este instrumento se le tiene que adiestrar a la paciente o a algún familiar
para que exista esta información de autoaplicación y autorretiro y vigilancia seriada con su médico uroginecólogo. Porque esta era la siguiente pregunta, o sea, ¿cuándo hay que retirar este pesario? Y con esta última pregunta, pues terminamos esta plática. Pues solamente, como comentaba, una vez por semana, si la paciente se lo puede retirar, idealmente en la noche que descanse de él. A veces cuando tienen erosiones o algo, o mayor tendencia a erosiones, se les puede permitir que estén más tiempo sin el pesario, que descansen 1 o 2 noches a la semana. Y si no se lo retiran, entonces nosotros, como sus ginecólogos o como uroginecólogos, pero realmente un ginecólogo también puede manejar el pesario, pues retirárselo cuando vayan a consulta. Si vemos que todo está bien, volvemos a colocarlo después de una adecuada especuloscopía para revisar que las paredes vaginales estén íntegras, y después de esto podemos, si la paciente tiene erosiones, hacer que tenga un descanso de unos 7 o 10 días y volver a revisar si el epitelio ya mejoró. Podemos usar algún cicatrizante vaginal que ya conocemos bien, o podemos utilizar estrógenos vaginales. Entonces, si la paciente recupera o su epitelio se recupera en esa semana, volverlo a recolocar, y si no, pues idealmente que la paciente se lo esté retirando una vez por semana. Muchas gracias, doctora Atsiri Ramírez Negrín. Nos vemos en el siguiente segmento. Hasta luego. Gracias, hasta luego.